Hola, soy Lucía. Esta noche te tengo una historia especial, porque hoy es 20 de junio, el Día de la Bandera. Y detrás de cada bandera que se iza en una escuela hay un hombre que casi nadie conoce de verdad. No era militar. Era un abogado de salud frágil, idealista, que terminó al frente de un ejército casi por obligación y que una mañana de verano, parado a orillas de un río enorme, hizo algo que nadie le había pedido y que iba a cambiarlo todo. Esta es la historia de Manuel Belgrano y de la noche antes de la bandera. Te la cuento acá, despacio, a media voz. Para entender esta mañana, hay que entender quién era él. Manuel Belgrano había nacido en Buenos Aires, hijo de un comerciante acomodado, y lo habían mandado a estudiar leyes a España. Volvió con la cabeza llena de ideas nuevas, que un pueblo se hace grande con educación, con trabajo, con escuelas. No soñaba con guerras, soñaba con maestros. Pero le tocó una época de fuego. Llegó la Revolución de Mayo y a este hombre de leyes, que apenas sabía de cañones, lo mandaron a comandar ejércitos en los confines del país, en campañas durísimas, lejos de todo. Lo hizo igual, con una entrega que conmovía a sus soldados. Ponía plata de su bolsillo, dormía en el barro como ellos y cuando ganaba, repartía. No era un general de Manuel. Era otra cosa, más rara y más grande. En febrero de 1812, Belgrano estaba a orillas del río Paraná, cerca de lo que hoy es Rosario. Le habían encargado instalar unas baterías de cañones sobre la barranca para defender el río de los barcos enemigos que subían desde Buenos Aires arriba. Era un lugar hermoso y solitario, el río ancho como un mar de agua dulce, las islas bajas, los camalotes flotando, el canto de los pájaros al atardecer. Sus hombres trabajaban duro levantando los terraplenes. Y Belgrano los miraba y pensaba. Pensaba que esos soldados peleaban y morían bajo la bandera de España, la bandera del rey contra el que, en el fondo, se estaban levantando. Peleaban sin símbolo propio, sin nada que fuera de ellos. Y a un hombre que creía en los símbolos como creía él, eso le dolía. Pocos días antes, el gobierno de Buenos Aires había aprobado una escarapela para distinguir a los patriotas, celeste y blanca. Nadie sabe con total certeza por qué esos colores. Dicen que por el cielo. Dicen que por el manto de la Virgen. Dicen que por los colores de la Casa Real Española, dados vuelta para una causa nueva. Lo cierto es que Belgrano tenía esa escarapela en la cabeza, esos dos colores, el del cielo y el de las nubes. Y la noche antes de inaugurar las baterías dicen que casi no durmió. Miró el río oscuro, escuchó a los grillos y al agua y tomó una decisión que nadie le había ordenado, que en realidad iba más allá de lo que le permitían. A la mañana siguiente sus soldados no iban a jurar lealtad bajo la bandera de ningún rey. Iban a jurar bajo una bandera nueva, una que todavía no existía. Cuentan que mandó coser con tela celeste y blanca una bandera grande. Y que la mañana del 27 de febrero, con las baterías terminadas y las tropas formadas sobre la barranca, la hizo izar por primera vez. Imagínate la escena. El río inmenso, brillando con el sol de la mañana.
los soldados en silencio. Y subiendo despacio por el asta, recortándose contra el cielo, una bandera de los mismos colores que el cielo y las nubes, como si el paisaje entero se hubiera vuelto símbolo. Belgrano les habló a sus hombres, emocionado, y les pidió que juraran defenderla. Para él era un día sagrado. Creía, de verdad, que estaba haciendo algo hermoso por su patria. Pero acá la historia da un giro que la vuelve todavía más conmovedora. El gobierno de Buenos Aires no se puso contento. Se asustó, porque levantar una bandera propia era casi como declarar la independencia, y todavía no era el momento. Seguían diciendo por estrategia que gobernaban en nombre del rey de España cautivo. Una bandera nueva era ir demasiado lejos, demasiado pronto. Así que le mandaron una orden seca, que guardara esa bandera, que la hiciera desaparecer, que dijera que había sido un entusiasmo del momento. La carta tardó en llegar. Cuando llegó, Belgrano ya se había ido al norte a hacerse cargo de un ejército en retirada, y dicen que casi no la leyó. Siguió creyendo en su bandera, solo, adelantado a su tiempo, como están siempre los que ven un poco más lejos que los demás. Y acá quiero contarte algo que dice mucho de la cabeza de este hombre, porque ese mismo año, ya en el norte, hizo algo que todavía asombra a los que saben de guerra. El ejército español, más numeroso y mejor armado, bajaba imparable hacia el sur, y Belgrano no tenía con qué frenarlo de frente. Así que en agosto de 1812 tomó una decisión durísima. Le pidió al pueblo entero de Jujuy que abandonara su ciudad y se fuera con él, llevándose lo que pudiera y quemando o destruyendo todo lo demás. Las cosechas, los animales, los almacenes, las casas, hasta los pozos de agua. Que el enemigo, al llegar, no encontrara nada, ni comida, ni refugio, ni un grano. A esa táctica se la llama tierra arrasada. Y un pueblo entero, miles de personas, dejó todo atrás y caminó cientos de kilómetros siguiéndolo. Es lo que recordamos como el éxodo jujeño. Y ahora viene lo que más me gusta de esta historia. Mientras Belgrano hacía arrasar Jujuy, del otro lado del mundo, casi en los mismos meses, estaba pasando exactamente lo mismo. Napoleón, el militar más temido de la historia, había invadido Rusia con el ejército más grande que se había visto jamás. Y los rusos, en lugar de plantarle batalla, se retiraban quemando todo a su paso, sus cantis, sus aldeas y al final su propia capital, Moscú. Cuando Napoleón llegó, encontró una ciudad en cenizas, sin comida ni abrigo, y el invierno encima. Esa misma táctica, la tierra arrasada, deshizo al ejército más poderoso de la tierra y empezó la caída del hombre que había conquistado Europa. Y lo más increíble es que Belgrano la usó unas semanas antes. Pensalo un segundo. Los rusos eran generales de carrera, con siglos de escuela militar atrás. Belgrano era un abogado, un hombre de leyes y de números, que había aprendido la guerra a los tropezones. Y sin embargo, solo, en un rincón perdido del mundo, al mismo tiempo que los mejores estrategas de Europa, entendió y usó la misma idea que estaba por derrotar a Napoleón. No está nada mal para un señor que lo único que había querido en la vida era fundar escuelas. Y aquella retirada cambió la guerra.
El ejército español llegó agotado y hambriento a una tierra vacía, y entonces Belgrano se dio vuelta y le ganó 2 batallas decisivas, en Tucumán y en Salta. El gobierno, para premiarlo, le dio una fortuna, 40.000 pesos, una cifra enorme para la época. Belgrano no se quedó con un peso, la donó entera para construir 4 escuelas. El hombre que soñaba con maestros, hasta en medio de la guerra, seguía soñando lo mismo. Y la bandera que el gobierno había querido borrar, ya nadie la pudo bajar. Sus soldados se habían acostumbrado a pelear bajo el celeste y blanco. 4 años después, en 1816, cuando por fin se declaró la independencia, esa bandera, nacida a orillas del Paraná, ya era, sin que nadie lo decretara, la bandera de todos. Te dije que esta historia era para el 20 de junio y todavía no te conté por qué esa fecha. Es la parte más triste y la que más merece recordarse. El 20 de junio de 1820, Manuel Belgrano murió en Buenos Aires. Tenía 50 años, estaba enfermo y estaba pobre. Había gastado su fortuna en la patria, y la patria en ese momento era un caos. Ese mismo día, la ciudad estaba tan revuelta por las guerras internas que llegó a tener 3 gobernadores distintos en una sola jornada. Nadie tenemos cabeza para un héroe que se moría. Dicen que un solo diario, uno solo, dio la noticia de su muerte. Dicen que la familia, sin dinero, le pagó al médico con un reloj. Y dicen que durante años su tumba no tuvo más lápida que un pedazo de mármol sacado de una cómoda. El hombre que le había dado una bandera al país se fue casi en silencio, casi solo. Por eso, más de 100 años después, cuando se buscó un día para celebrar la bandera, se eligió justamente ese, el 20 de junio. No el día en que la izó, lleno de gloria, sino el día en que murió, lleno de olvido. Como diciéndole, tarde, pero para siempre, no te olvidamos. Y a mí me gusta pensarlo así. Que cada mañana, cuando en una escuela cualquiera un chico iza despacito esa bandera celeste y blanca, sin saberlo le está contestando a aquel hombre que murió, creyendo que casi nadie lo había escuchado. Le está diciendo que sí, que su bandera vivió, que lo de él no fue en vano. Belgrano soñaba con maestros y con escuelas. Terminó enseñándonos a todos la lección más larga. Hoy, si ves la bandera, ya sabes la historia que hay detrás. Por ahora, ya podés soltar el día. Yo me quedo un rato más acá, a orillas del río, cuidando tu descanso. A media voz.